Ok, buenas tardes. Espero estén bien. Miren, bueno, voy a continuar. Disculpen la pausa. He tenido mucho trabajo para seguir subiéndoles material sobre circuitos eléctricos, pero les quiero ya empezar a subir más material sobre los teoremas, que era lo que me faltaba, los que le tenía pendiente, mis apologías por eso. Pero aquí estoy de nuevo, ¿ya? Como siempre, espero, bueno, estén compartiendo los primeros videos, la primera parte del curso que empieza, si ustedes, los que los han visto y han compartido el material, empieza con toda la concepción básica de lo que es la resistencia del material, ¿no es cierto? La resistividad del material, la conductividad del material, la potencia, cómo afecta la temperatura un material conductor, posteriormente para pasar a las leyes como son la ley de Ohm, ¿no es cierto? La ley del calentamiento por efecto Joule, ¿no es cierto? Las características de los circuitos serie, paralelo, y por supuesto tienen sus soluciones, ¿no? Tienen ejercicios propuestos con la idea de que ustedes lo vean y puedan complementar con sus cursos, con sus asignaturas de redes eléctricas o circuitos eléctricos, dependiendo de la parte, de dónde me estén viendo, ¿ya? Como siempre les digo, si les gusta el material que estoy compartiendo, que les estoy, bien digo, compartiendo a ustedes, repito entonces, compártanlo con los que ustedes crean conveniente. Ya, muy bien. Por otra parte, bueno, me faltaba agregarle los teoremas, ¿no? Teorema de superposición, el teorema de Thevenin, el teorema de Norton y el teorema de máxima transferencia de potencia, como ustedes ven acá, ¿no es cierto? Para finalizar como esta primera unidad, porque quiero hacer lo mismo, pero con corriente alterna. Recuerden que esto mismo se puede trasladar a la resolución de circuitos con corriente alterna. De hecho, la solución de los circuitos en corriente alterna es la misma. Lo que cambia es la matemática que utilizamos, porque los circuitos de corriente directa trabajamos con números reales, ¿no es cierto? Planteamos un grupo de ecuaciones con unas incógnitas, ¿no es cierto? Sea voltaje, corriente, o simple y llanamente utilizamos las herramientas que les suministré en algún video, ¿no es cierto? Para calcular algún parámetro, potencia, voltaje, corriente, ¿ya? En tanto que los circuitos de corriente alterna trabajamos con números complejos para poder darle solución a través de los teoremas y de las leyes que ya les planteé en esta primera parte, en este primer curso, ¿no es cierto? Las leyes son las mismas, lo que utilizamos es los números complejos para calcular potencia, corriente, voltaje. Y eso es lo que quiero hacer posteriormente. Quiero finalizar con los teoremas. Si ustedes se fijan, también les he compartido algunas simulaciones con MATLAB para aquellos ya que estén en cursos más especializados de sistemas de potencia. También me gusta el MATLAB como un método de aprender a entender el funcionamiento de un circuito, lo que uno hace en un papel, ¿no es cierto? Aprender a entenderlo en un software, ¿ya? Para empezar a ver, a contrastar resultados y es una manera de apoyo al proceso de aprendizaje, ¿no? Pues bien, entonces vamos ahora con los teoremas, ¿no? Quiero finalizar esta primera parte con los teoremas como está acá, que son superposición, Thevenin, Norton y máxima transferencia de potencia, ¿ya? El teorema de máxima transferencia de potencia es como un complemento de Thevenin, ¿ya? O si utilizamos el equivalente de Norton, podemos plantear unas condiciones para obtener un circuito o una carga que me permita sacar la máxima transferencia posible a la salida de un circuito, ¿ya? Ya. Los teoremas, como su nombre lo dice, son apoyo, ¿no es cierto? Sirven de apoyo para resolver un circuito, ¿no es cierto? Utilizando las técnicas que ya conocemos. Cuando los circuitos son muy grandes, cuando los circuitos tienen muchas fuentes, por ejemplo, y que quizás por el método de las mallas o por el método de los nodos me salgan muchas ecuaciones con muchas incógnitas, recuerden como les transmití el mensaje en los videos anteriores, la idea, pensando en una evaluación, es aprovechar el máximo el tiempo, ¿no? Para no tardarnos. Y recuerden que eso se logra tratando de buscar una solución más expedita al circuito. Por lo tanto, cuando tengo, por ejemplo, no es lo mismo resolver, como les he dicho, un circuito de 3 mallas
que un circuito de dos nodos, porque tres mallas son tres ecuaciones con tres incógnitas. En cambio, dos nodos son dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Eso es lo que yo, más que todo, quiero transmitirle en estos videos que les he estado subiendo y que, como ustedes saben, se los he ido planteando en las listas de reproducción que tienen anteriores, ¿ya? Entonces, el teorema de superposición de Thevenin y de Norton son teoremas útiles para también cuando los circuitos son muy grandes, muy complejos, que pueden significar muchas mallas, muchos nodos. Nosotros podemos hacer un circuito simplificado e ir trabajando por parte. En el caso de superposición, ya vamos a ver qué es eso. Y en el circuito equivalente de Thevenin o de Norton, una red muy grande, convertirla en una red más pequeña para analizar una carga específica RL, ¿ya? Pues bien, sin más preámbulo, quería hacerle esta pequeña introducción. Vuelvo y les repito, disculpen por haberme tardado casi un año, ¿no es cierto? Tuve problemas también con mi computadora, en fin, eso no viene al caso. Ya, sigamos. Vamos con el teorema de superposición. Como su nombre lo dice, es superponer, ¿no es cierto? Superposición, ¿ya? Quizás no me siguen aún, pero ¿qué quiere decir? Que si yo tengo acá una red eléctrica y tengo una carga a la cual quiero calcular corriente, voltaje, potencia, ¿no es cierto? Lo que trabajamos nosotros en nuestra área, ¿no es cierto? Y esa red eléctrica es muy compleja, digamos, tiene muchas fuentes. Yo puedo hacer circuitos equivalentes por cada una de las fuentes por separado y al final sumar los resultados que encontré con cada, una con cada fuente, ¿no es cierto?, que trabajé por separado. Quizás está muy enredado lo que le estoy diciendo. Por ejemplo, si yo tengo en esta red eléctrica tres fuentes de voltaje, y supongamos que esas tres fuentes de voltaje, esa red eléctrica me representen 3 mallas, 4 mallas, qué sé yo, y yo quiero calcular el voltaje o la corriente aquí, entonces yo trabajo, en vez de trabajar con las tres, elimino dos y me quedo con una, y calculo el voltaje o corriente acá. Después elimino otras dos y me quedo con otra, ¿no es cierto? Con la segunda fuente y calculo el voltaje y la corriente acá. Después elimino las otras dos y me quedo con la tercera y vuelvo a calcular el voltaje y la corriente acá. Después, esos resultados que obtuve con cada una de las fuentes por separado, los sumo, ¿no es cierto? Los sumo y ese sería el voltaje total o la corriente total, según sea el caso, en la carga. Es decir, nosotros lo que vamos calculando, lo que vamos obteniendo, cuantificando, son resultados parciales. ¿Me entienden? Con cada una de las fuentes. Entonces, claro, es un método que sirve mucho cuando tengo una red de muchas fuentes, que significa, les reitero, muchas mallas o muchos nodos. Voy eliminando tantas fuentes como tenga menos uno. O sea, si tengo 5 fuentes, elimino 4 y me quedo con una. Y calculo el parámetro indicado. Ese es un resultado parcial. Después elimino las otras 4 y así voy hasta calcular 5 resultados en el dado caso que sean 5 fuentes, por ejemplo, ¿no? Eso es cosa de ver el circuito también, ¿ya? Recuerden que como tienen el método de las mallas y el método de los nodos y las herramientas de trabajo también aquí se aplican. Una vez que yo elimino la cantidad de fuentes, según las que tenga, por ejemplo, si tengo 3 fuentes, elimino 2, me quedo con una, ahí yo veo si me queda un serie paralelo por un simple divisor de corriente o un simple divisor de tensión, ¿no es cierto? Eso ahora, en estos teoremas, se aplica ya el conocimiento adquirido anteriormente, ¿ya? Entonces, si yo tengo una red eléctrica, en resumen, con una cantidad de fuentes, yo puedo calcular resultados parciales con cada fuente por separado y luego, al final, sumo todos esos resultados parciales y ese será el valor que me están solicitando en el circuito, un voltaje o una corriente, ¿ya? Lo que sí es, lo que tienen que saber es lo siguiente. Las fuentes de voltaje, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que una fuente de voltaje, espérense un poquito, ¿ya? Nosotros sabemos que una fuente de voltaje la representamos de la siguiente manera, ¿ya? Ya eso ustedes lo dominan, ¿no? Esta es una fuente de voltaje, ¿ya? Donde ella suministra una diferencia potencial entre estos dos puntos, ¿ya? Entonces, si en un circuito, ¿no es cierto?, tengo fuentes de voltaje y quiero trabajar con superposición, cuando las vaya a eliminar, las dejo en corto, ¿no es cierto? Es decir, ustedes lo que van a hacer es donde está la fuente, hacen un corto y lo dejan así, ¿ya? Y aquí quedarían mis dos puntos A y B, y luego
el circuito tal cual lo dibujan como estaba, ¿no es cierto? Entonces, las fuentes de voltaje se dejan en corto cuando empiezo a eliminar fuentes. Cuando quiero decir eliminar fuentes es apagarlas. Ustedes saben que cuando se hace un corto acá, ¿no es cierto? Si hago un corto acá, esta fuente, ¿cuánto va a valer? Este voltaje va a valer 0 voltios, ¿no es cierto? Eso es lo que estoy haciendo, apagándolas, ¿ya? Entonces, en resumen, las fuentes de voltaje se dejan en cortocircuito cuando empiezo a eliminar según el número de fuentes que tenga. Por ejemplo, si tengo dos fuentes de voltaje en un circuito y quiero calcular por superposición un parámetro de corriente o voltaje, bueno, elimino una, perdón, y trabajo con la otra, ¿no es cierto? La que elimino me queda en cortocircuito y trabajo con la otra y veo cómo me queda el circuito. Ya aplico la técnica que más se me sea apropiada según cómo quede la configuración del circuito una vez que elimino la fuente. Ahora bien, las fuentes de corriente, ¿cómo quedan? Bueno, las fuentes de corriente para apagarlas, si tengo fuentes de corriente en un circuito, ¿no es cierto? Una fuente y A, por ejemplo, cualquiera, y está conectada a una red, ¿ya? Esa corriente fluye para una red. Entonces, si tengo fuentes de corriente y voy a trabajar por superposición, para apagarla, la dejo en circuito abierto. Es decir, tomo acá, ¿no es cierto? Y acá, donde está conectada la fuente, dejo un circuito abierto. De tal manera que la corriente que circula por acá, ¿cuánto vale ahora? Esa corriente vale 0, ¿no es cierto? Y dibujo todo tal cual el resto del circuito y calculo el parámetro que quiero calcular. Luego, como le he estado diciendo, que tenga todos esos cálculos parciales con cada una de las fuentes, ¿no es cierto? Elimino una, voy con la otra y así voy eliminando. Si es de voltaje la dejo en corto y si es de corriente la dejo abierto. Sumo al final todos esos valores que obtuve parcialmente. Entonces, como su nombre lo dice, el teorema de superposición, ¿no es cierto? Es superponer, es decir, trabajar primero con una y elimino las otras. Después trabajo con la segunda y elimino el resto. Y trabajo con la tercera, con la cuarta, dependiendo de la cantidad de fuentes que tenga, ¿no? ¿Cómo elimino? Las fuentes de voltaje se dejan en cortocircuito y las fuentes de corriente se dejan en circuito abierto, ¿ya? Quizás es un poco engorroso escuchar esto, pero como siempre les recuerdo, y si han visto los videos anteriores en las listas de reproducción que los ordené por temario, la importancia de conocer los conceptos teóricos porque esto después nos permite abordar de manera más fácil la resolución de circuitos. Recuerden que no es llegar y tomarse una pastilla de circuito eléctrico, ya sé circuito eléctrico, no, hay que leer, conocer la parte teórica, los fundamentos teóricos para después ir a resolver los distintos circuitos que nos presenten, ¿ya? Por eso es que esto es un complemento. Yo siempre les recuerdo, complementen también con un libro de su preferencia, cualquier libro de circuitos eléctricos, para también les sirva para les ayude para la solución de circuitos eléctricos, ¿ya? Vamos con un ejemplo. Déjenme borrar acá, ¿ya? Vamos a borrar la pizarra, ¿no es cierto? Y vamos con un primer ejemplo. Voy a tratar de abordar dos ejemplos de cada uno, ¿no? Es decir, dos ejemplos de por superposición, dos ejemplos de por Thevenin, dos por Norton. Bueno, entre el teorema de Norton y de Thevenin, con transformaciones de fuentes se puede también trabajar. Y al final trabajamos con máxima transferencia de potencia, ¿ya? Muy bien, déjenme borrar acá y vamos entonces con un ejemplo. El ejemplo es el siguiente, no lo tengo por acá. Déjenme buscar el plumón, ¿no es cierto? Y tengo por acá el ejemplo. Mire, vamos a hacer este que tiene dos fuentes de voltaje, ¿no es cierto? Tengo una acá, tengo esta otra fuente acá, ¿no es cierto? ¿Ya? Perdón, resistencia quise decir, tengo esta resistencia acá, tengo esta otra por acá, ¿no es cierto? Tengo esta otra por acá, ya les voy a colocar los valores. Tengo esta por acá, ¿no es cierto? Tengo esta acá y tengo acá mi otra fuente, ¿ya? Vamos a colocar los valores y vamos a analizar el circuito para que ustedes vean, enganchen con lo que les he estado diciendo al inicio de este video, ¿no? Esta tiene un valor de 6 voltios, esta tiene un valor de 4 ohmios, esta resistencia, esta tiene un valor de 30 ohmios, esta de acá tiene un valor de 10
ohmios, esta de acá tiene un valor de 6 ohmios, esta de acá 20, ¿no es cierto? Esta de acá 5 ohmios y esta de acá 40 voltios, así como está. Muy bien. Supongamos que queremos determinar, por ejemplo, vamos a ver el voltaje en esta resistencia. Vamos a llamar este voltaje V0, ¿ya? Ustedes les presentan ese circuito en una evaluación o en una guía de trabajo y les dicen, determine el voltaje en esta resistencia que está acá de 20 voltios. Si ustedes se fijan, vamos a analizar primero antes de resolverlo, ¿no? Que eso es lo que me interesa, porque la parte, lo que es la resolución del circuito, eso ya es después aplicar los métodos, pero primero hay que analizarlo para ver cuál es el método que me conviene, ¿no? Como siempre les he estado diciendo. Si fijamos bien, ¿no? Si nos fijamos bien, si lo quiero hacer por malla, tengo una, dos, tres mallas. Es decir, significa que son tres ecuaciones con tres incógnitas, ¿no? Lo cual es, hay que plantear las determinantes, si lo quieren hacer por determinante, o derechamente hablando, si ustedes tienen esas calculadoras que resuelven estos sistemas de ecuaciones, ya, perfecto, muy bien, lo pueden hacer por mallas, y después lo que hacen es introducir los datos a la calculadora, y la calculadora te va a suministrar los resultados de forma inmediata. Si lo quiero hacer por nodo, tengo uno, dos, tres, cuatro nodos, de los cuales uno es tierra. Fíjense que tengo una resistencia acá. Por lo tanto, si no estuviese esta resistencia acá de 10 ohmios que estoy acá señalando, este punto y este punto serían el mismo, lo aterrizo y me quedarían solamente dos nodos. Bien, perfecto, por nodo saldrían dos ecuaciones con dos incógnitas, lo cual es más fácil que tres ecuaciones, pero fíjense que tengo esta resistencia acá. Por lo tanto, tengo uno, dos, tres, cuatro nodos, supongamos que este lo llevo a tierra, este que estoy acá señalando, me quedarían tres nodos por resolver. Es decir, estaríamos hablando de tres ecuaciones con tres incógnitas también. Ya vemos que por nodo y por malla me salen tres ecuaciones con tres incógnitas. Si lo quiero hacer por superposición, que es lo que estamos trabajando ahora, fíjense que yo puedo calcular el voltaje acá con esta fuente y elimino esta y anoto ese valor. Y después elimino esta y vuelvo a calcular el voltaje acá, pero con esta. Y anoto ese valor. Y el voltaje total va a ser la suma de los voltajes calculados separados, por separado. Es decir, con esta fuente y primero y después con esta. Es decir, el voltaje acá que estoy haciendo por superposición es el voltaje primero referente a esta fuente, ¿no? El voltaje acá debido a esta fuente, ese es el término que estaban buscando, disculpen. Luego, el voltaje acá debido a esta otra fuente y ahí sumo. Entonces, si yo elimino, por ejemplo, esta, recuerden que las fuentes de voltaje se dejan en corto, fíjense que estas dos me queda un circuito serie paralelo que es mucho mejor que resolver tres ecuaciones con tres incógnitas o por nodos, ¿ya? Pensando en una evaluación, por ejemplo. Ahora, si ustedes lo quieren hacer por malla, por ejemplo, por nodo, y quieren verificar los resultados, también lo pueden hacer, y es de esperar que los resultados tienen que ser iguales, ¿ya? Vamos a hacerlo por superposición. Yo voy a eliminar primero esta fuente, es decir, vamos a trabajar con la fuente, ¿no es cierto? Con la fuente de 6 voltios, ¿cierto? Vamos a trabajar con la fuente de 6 voltios. Y donde está la fuente de 40, voy a hacer un corto. Es decir, aquí es importante que ustedes dibujen el circuito para que se ubiquen, ¿no? Entonces me queda así el circuito. Me queda acá la fuente de 6 voltios, que voy a trabajar con ella primero. Acá me queda esta resistencia de 4 ohmios. Acá me queda esta, ¿no es cierto?, de 30, ya me queda esta resistencia de 30, por acá tengo esta otra de 6 ohmios, después tengo esta otra de 20, donde quiero calcular el voltaje, y fíjense que aquí me queda esta de 5 ohmios, y aquí voy a hacer un corto, la apago esa fuente, ¿no es cierto? Este teorema se puede hacer en el laboratorio también, en un laboratorio se puede verificar. Claro, no es que van a hacer un corto con la fuente encendida, por supuesto, ¿no? Haciendo un paréntesis. Cuando se hace un corto acá, se desconecta esta fuente y se traza un cable acá. Y se mide el voltaje acá
debido a esta. Después se hace lo propio con esta y se mide el voltaje acá debido a esta. Y si yo lo hago teóricamente, es decir, a cálculo, deben ser los mismos resultados, ¿ya? Fíjense que aquí no hace falta resolverlo por mallas, ¿no? Siguiendo con nuestro ejemplo, no hace falta que yo lo resuelva por mallas. Fíjense que estas dos, si ustedes la dibujan acá, si ustedes esta la dibujan acá, porque esto es un cable que quedó acá, un puente, estas dos quedan en paralelo, después el paralelo de estas dos en serie con esta, y después la resultante de toda esta red me queda en paralelo con esta, y ahí puedo aplicar un divisor de voltaje o calculo la corriente, qué sé yo. Ya podemos aplicar las herramientas que conocemos para calcular el voltaje aquí, pero no va a ser el voltaje total, va a ser el voltaje debido a esta fuente primero. Entonces, para que no nos confundamos, vamos a llamarle a ese voltaje, qué sé yo, vamos a llamarle UVA, por ejemplo. Es decir, el voltaje en esta resistencia debido a esta. Después vamos a hacer lo mismo, pero con esta. Es decir, elimino este y calculo el voltaje acá con esta fuente y al final sumo esos dos valores. Muy bien, prosigamos entonces. Ya, entonces vamos a hacer una división acá, ¿no es cierto? Para llevar un orden. Espérense un poquito. Acá, muy bien. Entonces fíjense que estas dos están en paralelo, ¿ya? El voltaje de acá es el mismo de acá en todo caso. Vamos a llamar esa resistencia, no sé, pues vamos a llamarla RA. Y como están en paralelo, aplicamos la ecuación 20, ¿no es cierto?, por 5, la multiplicación arriba y abajo la suma. 20 más 5. Eso sería, ¿no es cierto?, si tenemos calculador en mano, eso sería 20 por 5. Bueno, eso es 100, ¿no es cierto? Dividido 25, eso es 4 ohmios, ¿no? Eso es 4 ohmios si los cálculos no me fallan, ¿no? 20 por 5, 100 dividido, ¿no es cierto? 20 más 5, 4 ohmios, ¿no? Si ustedes han visto algún detallito en los videos pasados, ¿no es cierto? Ustedes me lo escriben en los comentarios, ¿no? Quizás algún cálculo que me salió, que en vez de colocar el resultado, coloqué el resultado que no era, ¿no? Muy bien, sigamos entonces. Ahora, estas dos que están en paralelo, de 4 me queda con esta en serie, vamos a llamarla RB. Si ustedes quieren, aquí pueden ir dibujando el circuito, ¿eh? Es decir, dibujan aquí el paralelo de estas dos y colocan una acá. Y van a ver que el paralelo de estas dos me queda en serie con esta. Es decir, me quedaría 4 más 6 igual a 10 ohmios. Y ahí tengo toda esta red, estas dos en paralelo con esta en serie, las tengo en este equivalente que es RB. Ahora, este equivalente que es RB, me queda con la de 30, si eliminamos esto, ¿no es cierto? Me queda aquí, me queda en paralelo con la de 30. Es decir, la llamamos RC y sería 30 por 10, ¿no es cierto? Dividido 30 más 10. Es decir, eso es igual, bueno, 30 por 10 son 300, ¿no? 30 por 10 dividido 30 más 10, que son 40, ¿no? Eso es igual a 15 medios, o lo que es lo mismo, si lo quieren colocar como 15 medios, lo pueden dejar así, o si lo quieren colocar como 7,5, no hay ningún problema. Pues bien, aquí yo voy a dibujar el circuito. Acá voy a hacer el equivalente. ¿Cómo me está quedando la red? Me queda de la siguiente manera. Me queda acá la de 6 voltios, ¿no es cierto? La fuente con la cual estoy trabajando. Me queda acá la de 4 y acá me queda todo este equivalente de acá hasta acá. Es decir, este que estoy encerrando acá, en estas líneas punteadas, ¿no? Todo este equivalente, ¿no es cierto? Todo este equivalente que está acá es RC y equivale a 7,5 ohmios, ¿no es cierto? Vamos a colocar acá RC, que es este valor que está acá, y esta resistencia que vale 4 ohmios. Fíjense que ahí me queda un divisor de tensión, o voltaje, como ustedes quieran llamarle. Y yo, a través de las ecuaciones de divisor de voltaje, puedo calcular el voltaje acá. Y con este voltaje me voy hacia atrás hasta calcular el voltaje acá. Y ese sería el voltaje en esta resistencia con esta fuente. Después hacemos lo mismo, como les dije, les reitero, con la fuente de 40 voltios. Pues bien,
vamos a calcular este voltaje acá, vamos a llamarle, no sé, pues vamos a llamarle VC, por ejemplo. ¿Cómo sería el voltaje VC aplicando las ecuaciones de un divisor de, de voltaje, ¿no? Vamos a eliminar esta parte que se me quedó. Ya, ahora sí. ¿Cómo sería entonces el voltaje NRC? Ya, vamos a hacerlo. Sería de la siguiente manera. Vamos a pasar una línea acá para seguir el orden, ¿no es cierto? Espérense un poco. Ahí estamos. Entonces, VC, ¿cuánto sería? VC va a ser igual, aplicando las ecuaciones de divisor de voltaje, sería el voltaje total, que son 6, por la resistencia en estudio, en este caso, por la resistencia de 7,5, dividido 4 más 7,5, ¿no es cierto? Por lo tanto, el voltaje VC aproximadamente sería, si hacemos los cálculos, ¿no es cierto? Ustedes después lo pueden volver a hacer si ustedes quieren y van siguiendo el ejercicio, ¿no? Con el ejercicio andando o van comprobando sus resultados, ¿ya? Entonces sería 7,5 dividido 4 más 7,5, ¿no es cierto? Por 6, eso me da aproximadamente, yo voy a colocarlo en decimales, ¿no? Eso da 90,23avos. Yo voy a colocarlo en decimales, es decir, eso es equivalente a 3,91 voltios, más o menos unos 4 voltios, ¿ya? Ese es el voltaje, fíjense, vamos para acá de nuevo, ese es el voltaje acá. Ahora voy a partir con este voltaje y voy a abrir de nuevo hasta acá, hasta llegar al punto donde quiero calcular el voltaje que me interesa, que es acá. Pues bien, fíjense Fíjense que acá la de 20 y la de 5 están en paralelo. Por lo tanto, este voltaje VA que quiero acá es el mismo en la de 5. Es decir, si yo calculo el voltaje en el paralelo de estas dos, ya tengo el voltaje que necesito y ese sería el voltaje en la de 20 debido a la resistencia, a la fuente, perdón, de 6 voltios. ¿No es cierto? Repito de nuevo. Fíjense que estas dos están en paralelo, por lo tanto, si yo determino el voltaje en el equivalente de estas dos, que era 4, si yo determino el voltaje en esta resistencia, el voltaje en esta resistencia, que es el equivalente de estas dos, va a ser el mismo acá y el mismo acá. Y ahí ya tengo el primer resultado, es decir, el voltaje en esta resistencia debido a esta fuente. Pues bien, vamos a hacerlo. Fíjense que la de 30 quedaba en paralelo con una de 10, que estaba acá. Es decir, el voltaje en esta de 30 y el voltaje en esta, que era 10, vamos a encerrarla, esta, ¿no? Esto que estoy encerrando acá en línea punteada azul, este voltaje, ¿no es cierto? Este voltaje acá, esta resistencia, perdón, que valía 10 ohmios, quedó en paralelo con la de 30. Por lo tanto, el voltaje en el equivalente de estas dos, que es 7,5, que es este, va a ser el mismo acá, y el mismo en esta de 10 ohmios. A mí no me interesa esta, me interesa acá. Por lo tanto, vamos a calcular la corriente, ¿no es cierto? Vamos a calcular la corriente que pasa por esta RC. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer con la ley de Ohm, por supuesto, ¿no? IC va a ser igual ¿a quién? Va a ser igual a el voltaje que hay de acá hasta acá, que es el mismo que hay de acá hasta acá, que es todo este conjunto que vale 10, es decir, ese voltaje que es V sub C o VC, que es 3,91 partido 10. Por lo tanto, esa corriente IC es aproximadamente igual a ¿cuánto? Es 3,91. Vamos a buscar acá. Sería dividido 10. Eso es igual aproximadamente a, bueno, por supuesto, si corro la coma, ¿no es cierto? Sería 0,391. Yo voy a colocar un decimal más. Amperes. Esa corriente es la que pasa por esta resistencia de 10, es decir, por el equivalente de todo esto que está acá. ¿Ya? ¿De dónde salió la de 10? La de 10 salió, ¿no es cierto?, del serie de 4 que estaba acá, más 6. Es decir, si nos damos cuenta, esta de 10, la corriente que pasa por esta de 10, es la misma que pasa por la de 6 y la de
4 ohmios, que es el equivalente a estas dos. Recuerden que el circuito quedaba así. Quedaba acá, ¿no es cierto? La de 6 al principio. La primera reducción que hice, ¿no es cierto? Era esto. Aquí estaba la de 6 ohmios. Y aquí quedaba la RA, que era el paralelo, ¿no es cierto? El paralelo de estas dos. Por lo tanto, me voy para acá de nuevo. Estas dos eran 10. Ya tengo la corriente, perdón, en esa de 10 ohmios, que son estas dos. Por lo tanto, al esa corriente ser la misma que pasa, ¿no es cierto? Esta corriente IC es la misma que pasa por estas dos, pues la resistencia que salió de acá, que vale 10, es el serie de 6 más 4, es decir, en serie las corrientes son iguales, por lo tanto, la corriente que pasa por la de 6 y por la RA, que vale 4, que es este equivalente, ¿no es cierto? Es esta que está acá, IC. Y este voltaje, fíjense ahora que este voltaje VA es el mismo, como esta viene de un paralelo, y en paralelo recuerden que los voltajes son iguales, el voltaje en esta y en esta, es decir, el voltaje en la de 20 y en la de 5, es el mismo voltaje en la resistencia que hay acá. Por lo tanto, si yo calculo este voltaje, ya tengo el primer parámetro de voltaje que me están pidiendo con la primera fuente, que es la de 6 voltios. Es decir, el VA va a ser igual a RA por la IC, es decir, el VA va a ser igual a 4 por la IC, que fue el resultado que obtuvimos acá, que es 0,3913. Ese voltaje, ¿no es cierto?, será aproximadamente igual, si utilizamos los valores acá en la calculadora, ¿no es cierto?, sería 0,3913 por 4, ¿no es cierto? Eso será igual aproximadamente, bueno, en fracciones son 36, 23 voltios, o si lo quieren colocar como 1,56, voy a colocarle 2 decimales más, 56, 52 voltios. Este voltaje, entonces, resumiendo, es el voltaje en este RA, y este RA es el paralelo de esta con esta, y en paralelo los voltajes son iguales, por lo tanto, el voltaje VA en la resistencia de 20 debido a esta fuente es este que está acá. Aquí ya tengo el primer voltaje, ¿no es cierto?, en la resistencia de 20 con la fuente de 6 voltios. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la fuente que falta, es decir, eliminamos esta, cortocircuitamos esta y calculamos el voltaje de acá hasta acá con esta fuente ahora. Y al final lo que hacemos es sumar esos dos valores obtenidos de forma parcial. Si tengo más fuentes, si tengo 3, como les decía, elimino 2 primero y trabajo con la primera, después elimino otras 2 con la segunda y así voy. Y al final lo que voy haciendo es sumando resultados parciales, ¿ya? Muy bien. Vamos a dejar este valor anotado, no vamos a borrarlo porque nos va a interesar, ¿no es cierto? Vamos a dejarlo por acá. VA es igual a 36,23 voltios o aproximadamente 1,5652 voltios, ¿ya? Vamos a borrar el resto porque ahora vamos a trabajar con la otra fuente, ¿no es cierto? Ya. En todo caso, ustedes después, cuando lo vean, lo bueno es que después pueden ir deteniendo, ¿no es cierto?, a donde no entiendan algo, pueden ir anotando, ¿no es cierto?, cualquier cosa. Y por supuesto, bueno, cualquier consulta en los comentarios me pueden me pueden dejar sus consultas o comentarios, bien digo, ¿no? Muy bien, entonces vamos ahora con la fuente de 40 voltios. Entonces hacemos lo mismo con la fuente, ¿no es cierto?, con la fuente no se ve bien eso, vamos a escribir bien, vamos, con la fuente, ¿no es cierto?, con la fuente de 40 voltios, sí, 40 voltios, bien digo, ¿ya? Entonces ahora
Cortocircuitamos la de 6 voltios y calculamos el voltaje acá, como les he dicho, con esta fuente y después sumamos. Entonces acá voy a hacer un corto y fíjense que el resto queda igual. Esta queda acá de 4 ohmios, esta queda acá de 30 ohmios, esta queda acá de 6 ohmios, la de 20, ¿no es cierto? Esta de 20 ohmios, y acá queda la de 5, y acá está la fuente de 40 voltios, ¿cierto? ¿Ya? Entonces aquí tenemos 5 ohmios, y vamos a calcular ahora, vamos a determinar el voltaje acá debido a esta fuente. Entonces ahora, para no confundirlos para no confundirnos, perdón, con el que acabamos de hacer, vamos a colocarle ahora a este VB, ¿no es cierto? Calculamos primero VA con esta fuente, ahora vamos a calcular el voltaje acá, le vamos a llamar VB con esta fuente. Pues bien, fíjense que aquí, de igual manera que el caso anterior, podemos hacer serie paralelo sin necesidad de recurrir a nodos o a mallas, ¿no es cierto? Eso es lo interesante de los teoremas, ¿no? Que una vez que uno aplica el teorema, uno después puede resolver el circuito utilizando herramientas que están en los videos anteriores, como divisor de voltaje, divisor de corriente, transformaciones de fuente, o derechamente hablando las características, lo que es circuito serie paralelo, ¿no? Entonces vamos a empezar acá. Estas dos, fíjense que me quedan en paralelo, igual que el caso anterior. Lo que pasa es que ahora, visto de aquí para acá, ¿no es cierto? De acá hacia acá, entonces fíjense que esta es lo mismo que dibujarla acá, por lo tanto me quedan en paralelo. Y vamos a llamarle entonces ahora, vamos a hacer una división por acá para llevar un orden, ¿no es cierto? Entonces me queda acá una R1, vamos a trabajar ahora con números. R1 igual a ¿cuánto? A 4 por 30, ¿no es cierto? Dividido 4, ¿no es cierto? Partido 4 más 30. ¿Eso es igual a cuánto? Eso sería, bueno, 4 por 30, eso es 120, ¿no? 4 por 30, 120 dividido 4 más 30, que son 34, ¿no? Eso me da aproximadamente, eso me da 60 17 avos, si lo quieren dejar así o colocar en decimales, eso sería aproximadamente, vamos acá, ahora sí. Eso sería aproximadamente, ¿no es cierto? 3,52 ohmios, ¿ya? Ese sería el equivalente a estas dos, ¿cierto? Muy bien. Ahora, fíjense que esta equivalente a estas dos, que es esta que está acá, me queda con la de 6 en serie, ¿no es cierto? Porque reemplazo esta por esta, que la pueden dibujar, como les dije en el caso anterior, con la primera fuente, pueden ir dibujando el circuito a medida que lo van simplificando para que no se pierdan. Yo lo estoy haciendo un poco acá más directo, pero si ustedes quieren lo dibujan y van a ver que la que queda acá con esta va a quedar en serie, es decir, una R2 que va a ser igual a 6 más R1, y R1 vale aproximadamente 3,52. Eso me da un resultado de, si sumamos, ¿no es cierto?, más 6, eso va a ser igual a 9, por supuesto, aproximadamente, yo lo voy a colocar en decimales, 9,52 ohmios, ¿no es cierto? Claro, 6 más 3, 9,52. Perfecto, muy bien. Fíjense que ahora, este equivalente, vamos a hacer lo mismo que el circuito anterior, este que estoy punteando acá, ¿no es cierto?, que es la R2, ese valor que recién acabamos de cuantificar, de obtener, ¿no es cierto?, es este que está acá. Y fíjense que si yo esta 3 la reemplazo acá por esta, me va a quedar con la de 20, obviamente me queda en paralelo. Si ustedes quieren, vayan dibujando el circuito, les reitero, para que vayan viendo cómo les va quedando la configuración a medida que van simplificando. Entonces me queda una R3 que va a ser igual a 20 por 9,52
y abajo la suma, es decir, 20 más 9,52. Eso aproximadamente será igual, entonces multiplicamos, ¿no? Por 20, el resultado que recién obtuvimos, y abajo la suma, ¿no? Es decir, 9,52 más 20, bueno, que eso es 29,52, ¿no es cierto? Ya, eso me da aproximadamente 6,45. 6,45. Ya, vamos a dejarlo hasta acá entonces. Fíjense que ahora el circuito, una vez que yo hago la reducción, vamos a hacerlo con este color. Una vez que yo hago la reducción de todo esto, ¿ya? Esto que está acá, eso me queda de la siguiente manera, ¿no? Me queda esta resistencia R3, que es todo el equivalente de esta, con esta, con este, con esta, de esta red. Acá voy a dejar la de 5, ¿no es cierto? Y acá la fuente que estoy tratando, que es la de 40 voltios, ¿no es cierto? 40 voltios. Pues bien, fíjense, recuerden que la última que obtuvimos, recuerden que es el paralelo de esta, la de 20, donde quiero calcular el voltaje, con esta que encerré en rayas, en línea punteada azul. Por lo tanto, el voltaje en esta resistencia, si yo lo calculo acá, va a ser VB. ¿Por qué? Porque, reitero, esta resistencia es el paralelo de esta con toda esta que de línea punteada azul. Y en paralelo, los voltajes son iguales. Por lo tanto, si yo calculo el voltaje acá, ya voy a tener el voltaje en la resistencia de 20 debido a la de 40 voltios. Y ahí tengo el resultado con esta fuente, y después el resultado total va a ser la que calculemos acá más el voltaje que calculamos al principio. Y ahí voy a tener el voltaje total en la resistencia de 20 ohmios. Pues bien, vamos a hacerlo. Fíjense que aquí puedo hacer un divisor de voltaje, ¿no es cierto? O si ustedes quieren calcular la corriente y después el voltaje aquí, como ustedes quieran, ¿no? Yo lo estoy haciendo para tratar de aprovechar al máximo el tiempo y las herramientas, ¿no? Aprovechar, usar las herramientas. Entonces, si yo aplico un divisor de voltaje, VB va a ser igual a el voltaje total, que son 40, por la R3, que es esta que está acá la tenemos, dividido R3 más 5, ¿no es cierto? Aquí tengo el voltaje en esta resistencia, y ese voltaje, ¿cuál sería? Bueno, lo que queda es reemplazar, ¿no es cierto? Reemplazan acá el valor que obtuvimos acá, me sería 6,45, ¿no es cierto? Dividido 6,45 más 5 por 40, eso me da aproximadamente 22,54 voltios. Ese es el voltaje VB en esta resistencia. Y reitero, como les dije hace rato, este voltaje de este punto a este punto es el mismo que hay de acá hasta acá, y es el mismo que hay de acá hasta acá, que es el equivalente a estas tres, que era la R2, que valía 9,52. Por lo tanto, el voltaje de la resistencia en estudio, ¿no es cierto? Es este que está acá, VB, el voltaje que a mí me interesa en esta resistencia debido a esta fuente, es este mismo que acabamos de calcular. Por lo tanto, el voltaje, le habíamos puesto al principio, ¿cuánto era? V0. El voltaje V0, el voltaje V0 va a ser el voltaje VA que calculé con la primera fuente más el voltaje VB que recién obtuvimos con la fuente de 40. Por lo tanto, el voltaje en esa resistencia de 20 voltios va a ser 1,5256, perdón, disculpen, 56 acá, ¿no es cierto? 1,5652 más 22,54, ese voltaje va a ser igual a, si sumamos, entonces sería más 1,5652, eso será igual aproximadamente a 24,1 voltios. Ese es el voltaje en la resistencia de 20 voltios. Ustedes dirán, un poquito largo,
Pero ¿qué es más fácil? Pensando en que quizás no todos podemos tener acceso a estas calculadoras que te resuelven estos sistemas. ¿Qué es más fácil, resolver 3 mallas o tomarse un poquitito más de tiempo y hacerlo de esta manera? Primero, con una fuente, calculamos el voltaje acá y es este que está acá. Vengo para acá, lo tenemos acá. Después, calculamos el mismo voltaje en la resistencia de 20, pero con la otra fuente, que es este que nos dio acá, y al final lo que hacemos es sumar, ¿no es cierto? Y este sería el voltaje, ¿no es cierto? Vamos a colocarle acá, voltaje en R igual 20 ohmios. Fíjense que lo hicimos por superposición. Yo los invito a ustedes a que lo hagan por otro método. Debería dar el mismo resultado. Quizás algunas diferencias en función de la cantidad de decimales que utilice cada uno de ustedes, ¿no es cierto? Pero debería ser el mismo resultado. Háganlo por nodos, por ejemplo, si quieren, o por mallas, si tienen tiempo, se sientan y resuelven, por ejemplo, por mallas, si resuelven las 3 ecuaciones con las 3 incógnitas y después calculan el voltaje en la resistencia de 20 y debería ser el mismo resultado, ¿no es cierto? Pues bien, aquí tenemos el primer ejemplo por superposición, ya calculamos el voltaje acá utilizando el método de superposición. Espero me dejen sus comentarios, cualquier cosa, y si usted así lo cree conveniente, pueden compartir con aquellos interesados, ¿ya? Muy bien, que estén bien.